Pasan muchas cosas todo el tiempo y nosotros creemos a veces que no están relacionadas con lo que hacemos, pero todo tiene su que ver. Y todo tiene que ver también con cómo se mueve la economía del mundo y cómo se mueve la geopolítica en el mundo. Hay algo claro que es el titular que venimos viendo desde hace un año. Se terminó definitivamente el megaciclo de los altos costos de las materias primas, incluso de los altos costos del alto valor de los commodities alimenticios. Eso impacta directamente sobre América Latina, que es evidentemente el productor de productos básicos. Si no, pensemos o veamos lo que está pasando y la connotación que tiene la baja del precio del petróleo. Estamos viendo el petróleo sobre los 40 y pocos dólares el barril. Es un precio que probablemente nadie imaginaba que íbamos a ver nuevamente, cuando hace 2 años lo vimos llegar hasta los 150 dólares. Pero eso tiene una connotación mucho más grande. Eso cambia la estructura geopolítica del mundo. ¿Por qué? Primero, cuando nosotros hicimos este encuentro el año pasado en diferentes países, tuvimos como orador principal a Isaac Cohen. Y después que terminó la charla, Isaac habló del Shale Oil. Y yo se lo pregunté en la cena y me dijo: Daniel, prestale atención al Shale Oil porque esto va a marcar la realidad del mundo en los próximos 24 meses. Y ahora lo están viendo. La extracción del Shale Oil que está haciendo Estados Unidos trastornó la balanza del petróleo. Estados Unidos dejó de necesitar la cantidad de importación que utilizaba, lo cual hizo una baja enorme en la demanda del petróleo a nivel mundial. Pero Estados Unidos tuvo un gran aliado, y sigue teniendo, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, como líder de la OPEP, no permitió recortar la producción, con lo cual el precio se vino para abajo. ¿Y por qué haría Arabia Saudita esto? Después de que salió Ahmadinejad de la presidencia de Irán, Irán tuvo un cierto coqueteo con Estados Unidos, Europa y la comunidad internacional, amagando a recortar su programa atómico. Eso puso muy nervioso a Arabia Saudita, que es el otro grande de la región. Ahí hay un problema interno del islamismo, porque estamos hablando de chiitas y sunitas. Sunitas en Arabia y los chiitas son los que gobiernan en Irán. Entonces, los grandes enemigos conceptuales o teóricos que ha tenido Estados Unidos en los últimos años los podemos identificar entre Irán, Rusia y Venezuela en América Latina. El apoyo de Arabia Saudita para tirar el precio del petróleo a cifras que no imaginábamos se está llevando puesta las economías de Rusia, Venezuela e Irán. Miren la importancia que tiene eso. Eso deja de ser, saca a Oriente Medio de ser el principal punto de interés para Estados Unidos y lo centra en su pelea con Asia por el dominio del Pacífico. Entonces, la pelea esta del precio del petróleo incluso repercute en otro tema, la guerra de Siria. Hace 4 años que todos los meses especulamos con que Bashar al-Assad va a caer y no cae. Hasta ahora tenía el apoyo de Irán y el apoyo de Rusia. Sin ese apoyo es muy difícil que se pueda mantener, y más teniendo el Estado Islámico adentro de su país, ocupando todo el norte, ocupa el norte de Irak. Hace un año nadie había oído hablar del Estado Islámico. Hoy en día todos sabemos qué es, qué hace y cómo está ahí. Pero el Estado Islámico no puede crecer. Tiene ese dominio, está enquistado en esa zona y no lo van a poder sacar. Pero tampoco va a poder ingresar a Turquía ni va a poder ingresar en Irán. Entonces, si cayera al-Assad, sería un problema más grave, porque el Estado Islámico podría quedarse con casi toda Siria. Eso sería un problema grave para Israel, el histórico aliado de Estados Unidos. A su vez, la oposición siria perdió totalmente la legitimidad que logró en un momento y hoy en día prácticamente está desaparecida. Hace un año una de las cosas que nos preocupaba era la tensión entre China y Japón, por unos islotes perdidos en el Pacífico que amenazaban con tener hasta un problema bélico, cosa que gracias a Dios nunca sucedió. El otro foco que hay ahí en la región del Lejano Oriente es Corea del Norte. Corea del Norte sigue amenazando, pero más que nada se cree que son bravuconadas
y que ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo. De hecho, cada vez que trató de hacer una prueba nuclear no la pudo llevar a cabo. Entonces, el Estado Islámico marcó mucho de la agenda de este año del terrorismo, pero es un terrorismo centralizado y que desarrolló su califato allí y que no se puede mover. Mucho más peligroso es lo que hace Al-Qaeda, porque Al-Qaeda desarrolló la franquicia del terrorismo. Entonces tenemos Al-Qaeda en el Magreb, Al-Qaeda en la península arábiga, que de hecho son los que están detrás del muy probable derrocamiento del gobierno de Yemen, que se está dando en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando aquí. Y también están las células que operan en Europa. Si no, pregúntenle o vean qué está pasando con Francia, cuya realidad política se cambió de un día para el otro, después de estos atentados. Pero Europa tiene un problema más grave. Europa ahora depende de Estados Unidos, económicamente, políticamente. Economías en recesión grave, sin posibilidades de moverse, por lo menos por los próximos 2 años, a cifras de crecimiento que sean interesantes. Pero además tiene un problema cultural, porque está siendo copada por el islamismo. Y eso es un problema cultural, no un problema de guerra. La guerra es contra el yihadismo, que es otra cosa. Y hay que saber diferenciar. Pero el Islam cambia cultura y cambia costumbres en los países. Y el europeo tradicional está creciendo a tasas que no llegan prácticamente, la tasa de natalidad no llega a la tasa de reposición. Sin embargo, las familias musulmanas en Europa tienen de a 6, 7 u 8 hijos. Hoy en día, en Holanda, por ejemplo, de cada 2 niños que nacen, 1 nace en una familia musulmana. La composición demográfica de Europa en 20 años va a ser totalmente diferente. Y si no toman reacciones rápidas, eso va a pasar indefectiblemente. De hecho, lo dijo Muammar Gaddafi hace muchos años. Dijo, la revolución islámica en Europa no necesita armas, necesita solamente un par de décadas. Rusia está viendo cómo su economía se viene abajo a pedazos. Primero, se metió a principios de año en el problema de Ucrania, anexó Crimea, y Vladimir Putin hizo una retórica de volver a la fuerza del imperio ruso. Una retórica, creo yo, pasada del todo. Pero fue con eso que alimentó su popularidad. Anexó Crimea y se metió en el este de Ucrania. Pero hasta ahí llegó. Y el problema que puede venir a mediano plazo es que Ucrania está dando los pasos para integrarse a la OTAN, que es Estados Unidos más Europa, básicamente. En todo caso, si la OTAN acepta a Ucrania, tendría la obligación de defenderla militarmente en caso de una agresión, lo cual estaríamos hablando de una guerra en serio. Ahí ya eso no es chiste. Y el tema en Rusia está muy complicado. Rusia prevé perder 5 puntos de su Producto Bruto Interno este año. Esas tasas son tasas que se llevan puestos gobiernos en muchos lugares. Si miramos a América, hay cierta estabilidad. En Sudamérica hubo 4 elecciones durante el 2014 y las 4 ganó el oficialismo: Brasil, Uruguay, Bolivia y Colombia. De hecho, en 3 de ellas hubo reelección presidencial y en Uruguay lo que se reeligió fue el mismo partido, que es el partido de izquierda. Lo cual quiere decir cierta dosis de consenso en los países sobre sus gobernantes. También hubo elecciones aquí en El Salvador y también ganó aquí el oficialismo. Por un punto, por medio punto, por centésimo, pero ganó. Quiere decir que va a seguir lo mismo que estaba sucediendo en los 4 años anteriores. El problema de América es que en el 2010 crecía en promedio a tasas mayores del 5%. Y ahora en promedio estamos hablando de una tasa que puede andar entre el 1,5% y el 2% para el 2015. Eso es un problema. La dicotomía que hay en este momento entre los 2 grandes bloques, Mercosur y Alianza del Pacífico, es enorme. Si ustedes miran el perfil económico, comercial, evidentemente, de la Alianza del Pacífico, con México, que lleva también sus problemas institucionales, pero que tiene detrás países muy serios, como Perú, Chile y Colombia. Y Venezuela, mi opinión, es que se está acercando al borde de la desintegración.
La situación que se vive en Venezuela hoy en día es angustiante realmente. Estamos hablando de falta de productos básicos. Y claro, esto también lleva a la desintegración ideológica del año, que una cosa era cuando se mantenía con la verborragia de Chávez, y otra cosa es con Nicolás Maduro, que ni se le acerca en términos de liderazgo. Pero además, se acabó la plata. Con el petróleo a 40 o a 45, Venezuela corre riesgo hasta en algún momento tener que dejar de producir porque le va a costar más caro extraer que vender. Entonces, dejó sin padrino a Cuba. Ecuador puede solo, Evo Morales está haciendo lo suyo, pero Cuba, sin el apoyo de Venezuela, entraba en picada. Entonces hay un movimiento espectacular, que es la reconciliación o la reconciliación mediática entre Estados Unidos y Cuba. El más claro caso del win-win. Cuba necesita tener esa apertura y Estados Unidos le hace un enorme guiño a toda América Latina, aflojando el tema de las relaciones con Cuba. Que después se llegue a desbloquear, muy difícil. Lo charlábamos hoy esta mañana con May y es prácticamente imposible que el Congreso Republicano pase eso. ¿Por qué? Porque el Congreso Republicano maneja las dos cámaras. Y es increíble. Miren esta paradoja. Obama llega al mejor momento de su gestión con una política exterior en el cual le está saliendo todo bien y está volviendo a ser la superpotencia, y con resultados económicos espectaculares, sacando a Estados Unidos de una de las mayores recesiones que se recuerdan. Entonces, ahora pierden las cámaras, incluso va a tener que gobernar con eso. Pero la alianza con Cuba no deja de ser tremendamente interesante. Y además, hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hablar de perspectivas, pero que no las tomamos en cuenta porque todavía no las conocemos. Y son los imprevistos. Esos imprevistos como el que acaba de pasar en Francia. Nadie esperaba un ataque de este calibre. Y ahí quiero hacer un pequeñísimo paréntesis, porque se habló mucho de yo soy Charlie o yo soy Charlie, y también hubo una corriente distinta. Yo estoy del lado de la corriente de yo no soy Charlie. Y eso que soy una persona que trabaja en medios de comunicación y creo fervientemente en la libertad de expresión. Vivo de la libertad de expresión y la defendería siempre. Pero no creo en la libertad de atacar, de burlarse de la fe, de insultar a la fe. Entonces, la libertad de expresión tiene límite. Porque probablemente, si en nombre de la libertad de expresión yo me parara aquí arriba e insultara a El Salvador, me sacarían a patadas por esa puerta, y con justa razón. Entonces, la libertad de expresión tiene su límite. Y me pareció muy interesante que quien dijo esto, o quien dijo algo muy similar, fue el Papa Francisco, que está rompiendo todos los paradigmas de la Iglesia y ha sido lo más rupturista que ha visto la Iglesia en la época contemporánea. Y él dijo, no se pueden insultar a los religiosos, todo tiene un límite. Pero además ha hablado en el último año de matrimonio homosexual, ha hablado de natalidad y ha hecho una cantidad de comentarios que tienen una estricta lógica.